Hola, zaragocistas, en paz en Lenguedo de Gavi y un empate que, bueno, pues no satisface Guaide, pero viendo partido, pues o Córdoba ha tenido más ocasiones de gol y bueno, pues ese planteamiento, pues me pienso que si me preguntaba qué estilo tenía Gavi, pues y un estilo padellano a Simeone, tal y como llega como jugador también. Y me pienso pues que nos puede hacer honra porque más que más el equipo amenista verse más cedeño en defensa, sí que se veía una leve a mayoría en ese aspecto, con todo y con eso que luego se recibió en un córner y en cada córner pues también nos fan muy peligro también y una cosa a reballar como dijo Gaby. Y bueno, pues en una semana de treballo tampoco no se pueden hacer milagros ni a millorar todo lo que cal a millorar, que yo mucho y también pues con estos jugadores hemos de estar a la fin de temporada. Y una cosa que me pareció muy positiva es yo también en el estadio, que estoy refirmando y animando al equipo todo partido, también cuando se ve yo por debajo de un marcador y que se donara hacer para poder salvar a categoría y que si el estadio se estado a malas con el equipo, pues me pienso que ese estado mucho más difícil que se podido a lo menos pues hacer un empate. Obviamente también pues se podía hacer porque o Córdoba y uno de los pocos de esta categoría que vos ha tenido valor, que le fagoi, le va a iniciativa, pero que en otros partidos pues cada tener más o balón y probar de ser una mica más creativos en el medio campo. También en este partido que tenía esa dificultad con las basas, más que más pues se notó en los cambios que lleva poca cosa en la carrera y más que más en el medio campo no sé, y tampoco no se podía hacer desde la carrera pues para poder cambiar una mica o partido. Pero a la fin pues en esta categoría que ya es tan difícil con dos victorias en 18 partidos o 19, pues también me pienso que se ganará también o día que menos se espere y que eso de que si un calendario oye difícil o oye fácil todos estos años en esta categoría pues ya encontremos lo que no se puede hacer un pronóstico y llegar a fin y hemos perdido con todos los equipos da zona baixa da clasificación y que esto más pues a la fin ha feito que una cosa negativa que llegue parece que a lo menos a día de hoy si no se descolega del equipo va a estar un mano a mano entre el Densi y Zaragoza y me pienso que es esto mejor que ese más equipos implicados y no nomás dos equipos y que siempre pues bueno pues creo una mica más de angunia y bueno si son más equipos implicados pues también juegan con esa ansiedad y bueno y es lo que cae y es lo que a la fin pues lo que se ha feito esta temporada nos ha elevado a esta situación y que al afrontarla pues de la mejor manera con todo y con eso que vamos a partir muchísimo diga la fin de temporada y bueno como ya llevamos 5 años con este objetivo de no baixar, pero ojalá que no siga este año porque tendría unas consecuencias imprevisibles
no me pienso que metes en peligro la continuidad del grupo, como sí que se estado otros años, pero cuando parece que sacamos un amigo tozuelo, pues a realidad pues te meten en lo tuyo puesto y sí que se han feito cosas mal para estar aquí, pero bueno, ahora pues son 10 partidos para un año más probar de salvar a categoría y tornar a hacer una revolución de jugadores como se hace este año, pero que no ha dado buen resultado y París no sé, una relegada de la que no podemos salir y que Gavi pues también lleva a alguien de venir aquí y de probar de a lo menos pues salvar a la categoría este año. Se podría decir de la cosa de actuación arbitral, pero me pienso que o penalti por gol anulado, dos agarrón chicos y bueno, más que esas jugadas, pues a yo alticamos pues a su actitud o partido hasta que la jugada, porque siempre llega en medio de la jugada y esa ansia pues de protagonismo que siempre tiene a Valos Barrera y más las tarjetas amarillas para los dos equipos. No permitía charlar con él, te sacaba tarjeta y pues agarrarse en el medio campo no le dado falta pero en la de así y un árbitro que en 6 partidos pues nunca le hemos ganado, pues no sé, tanta mala suerte para esa gente que charla de penalti, pues bueno, no parece que tengamos un gran suerte con este árbitro, pero que no le culpo del resultado y que o partido pues no salió así por la suya actuación, pero que tampoco no pues tenemos unos arbitrajes que a lo menos pues no te meten en ese estado de nervios y de no sé, de querer ser protagonistas. Un árbitro cuanto menos se le note que lle pitando, pues me pienso que yo lo mejor, porque no tiene jugadas polémicas, no tiene tampoco que sacar tarjetas y esto pues un arbitraje pues estos típicos de la categoría que también llevamos ya tantos años viendo y bueno pues no sé si a la fin podemos ganar el partido o el partido en casa nuestra, pues esto ya se ha quedado casi seguro un man a man con el DS que no me fa hoy ni brinca ni mella y a ver pues sí con la recuperación de jugadores y una semana más de trabajo se puede ver un equipo una mica mejor y que China pues se asiente. Venga, bueno.